Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Pedimos en esta Santa Misa por el eterno descanso de Alberto Blas, príncipe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó a Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios, y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo:
Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, celebrando hoy el día de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, el Evangelio que acabamos de escuchar es un momento de esos en que la persecución de Jesús va cerrando como un círculo, como una presión. Los enemigos de Jesús que están acusándole de que Él hace milagros porque tiene pacto con el diablo, y Jesús se está defendiendo, y en medio de ese clima tenso, sale la voz de una mujer que entre el gentío que va a escuchar a Jesús echa este piropo, esta alabanza a la madre de Jesús. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Claro que decirle esta alabanza a la Virgen es decirle una alabanza por Jesús. Dichoso el vientre que te llevó, ¿por qué? Por llevarte a ti. Entonces es una delicada alabanza, un piropo, tanto para la madre como para el hijo. Aquella mujer rompe como esa frialdad y ese combate, esa lucha que están teniendo los judíos con Jesús para decirle lo que le sale del corazón, una gran alabanza. Y Jesús le responde, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Algunos han interpretado como que Jesús le reprocha, le dice, no, eso no es así, hay otra cosa mejor que esa que no es, que te equivocas. Como si fuese que rechaza la alabanza de su madre, y no es así. Lo que pasa es que Jesús, mientras que ella alaba a la Virgen por ser la madre de Jesús, la madre física, Jesús dice, pero hay otra cosa, otra alabanza mejor. O sea, si esto es hermoso lo que le está diciendo, mejor todavía es que ella es dichosa porque escucha la palabra de Dios y la cumple. Entonces, lo que resulta que son dos alabanzas a la Virgen juntas, pero una alabanza la dice una mujer. El piropo, la alabanza de una mujer hacia otra, pues tiene que decirla de una manera. Y de un hombre hacia una mujer la dice de otra manera. No son iguales la misma alabanza. Cada uno la dice de una manera diferente, con un giro. Pero ese hombre, Jesús, que además es el Hijo, que además es Dios, que además es el Mesías, lo hace, pero no solamente como hombre, sino además como Mesías, como Redentor, como Dios. Y por eso, hermoso es lo que dices, mujer, pero todavía podemos decir cosas más hermosas de la madre. Ella es dichosa porque escucha la palabra de Dios y porque la cumple. Y además, es San Lucas, el Evangelio que hoy hemos escuchado. En San Lucas no trae las bienaventuranzas con la palabra bienaventurados. Es el que trae las bienaventuranzas, las trae más breves, también trae las malaventuranzas, pero San Lucas pone como dichosos o felices, según traduzca la distinta Biblia que usen. Dichosos los pobres en el espíritu. Es decir, en boca de aquella mujer es una bienaventuranza lo que está diciendo para la madre de Jesús. Y Jesús no la rechaza, pero añade otra bienaventuranza. Por eso mejor todavía, entre las bienaventuranzas hay unas que son de más categoría, más altura, más importancia, porque son más espirituales, más cerca de Dios. Pero no quiere decir que las otras
sean de una calidad o una categoría inferior. Sencillamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no podemos nombrarlos los tres a la vez. Y empezamos por el Padre, porque el Padre es la autoridad, el principio sin principio, etc. Y podemos decir todas las alabanzas del Padre. Cuantas más alabanzas digamos del Padre eterno, no estamos dejando al Hijo en un mal sitio. No lo estamos dejando como decir, Él es el segundo que ya no vale nada, que ya no tiene importancia. Lo que estamos poniendo es el ser de Dios como es en realidad. Y por eso el Padre es el principio sin principio, el Hijo es el engendrado por el Padre y el Espíritu Santo el expirado por el Padre y el Hijo como un solo principio. Pero, ¿cuál es mejor? Los tres son mejores. Aquí los tres son buenos, los tres son mejores, los tres son Dios y no hay diferencia entre uno y el otro. Pero el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo el Espíritu Santo. Eso pasa en las alabanzas que hacen tanto esta mujer como Jesús de la Virgen. Los dos proclaman una bienaventuranza, pero la mujer lo mira desde el aspecto de ser la madre de ese hijo tan bendito, de ese hijo tan dichoso, de ese hijo tan feliz, de ese hijo tan bueno que ella ha engendrado. Y por eso tiene que ser muy feliz por tener un hijo de esta bondad. Eso es lo que a ella le impresiona y lo que ella canta con toda su alma. Y Jesús no lo dice desde la madre, como otra madre, lo dice desde el Redentor, el Mesías. Pues ella es dichosa porque escucha la palabra de Dios y la cumple. Ella, que es la que mejor ha escuchado y cumplido a lo largo del tiempo, es la gran bienaventurada por haber escuchado y haber cumplido todo lo que Dios le ha pedido. Son dos alabanzas que confluyen, pero desde distinto eje, de distinto punto de vista. Desde otra madre, una mujer que está feliz de ver a esa madre y le desea lo mejor porque no tiene envidia, porque dentro de su corazón lo único que hay es bondad, y ve la grandeza de la Madre de Jesús y por eso la canta. Y ante esa alabanza responde Jesús con otra alabanza. Eso es lo que hay en el Evangelio de hoy. Por lo tanto, dejemos de buscar contraposiciones y descalificaciones, que Jesús no está descalificando a María, a la Virgen, a su madre, sino lo que está diciendo es otra bienaventuranza de la Virgen. El Santo Padre Benedicto XVI, el Santo Padre Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, en su primer viaje que hizo a España, cuando estuvo en Zaragoza, va hablando de la Virgen del Pilar. Pensamos hoy en Zaragoza como peregrinos en las riberas del Ebro, la ciudad mariana de España, el santuario de Nuestra Señora del Pilar, postrados como hijos devotos de María ante el Pilar Sagrado, para rendir a esta buena Madre nuestro homenaje de filial devoción. Peregrinos en espíritu hasta este santuario, también nosotros con el Papa, igual que a los demás santuarios, recintos de encuentro con Dios y de amor a la Madre del Señor y nuestra. Por eso en esta lectura de San Lucas, de la alabanza de aquella mujer, tomamos nosotros también en nuestros labios la bienaventuranza, la alabanza, el piropo, que esta mujer hace de la Virgen, y a todos los santuarios donde la Virgen se apareció, donde la Virgen es venerada, honrada de alguna manera, queremos cantarle a la Virgen y decirle junto con el Papa, ese lugar, recinto de encuentro con Dios, de amor a la Madre del Señor y Madre nuestra. De estos santuarios donde nos unimos en el amor a la única Madre de Jesús y nuestra, hoy es un símbolo el pilar, un símbolo que nos congrega en aquella a quien llamamos con el mismo nombre, Madre y Señora nuestra.
El pilar como signo de la Iglesia peregrina de todo el mundo. Acudimos en espíritu para ponernos bajo la protección de nuestra Madre, para dar gracias a Dios por la presencia singular de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia en tierras españolas, y a depositar en sus manos y en su corazón el presente y futuro de nuestra vida. El pilar y su tradición evocan los primeros pasos de la evangelización de España. Esa herencia de fe mariana de tantas generaciones ha de convertirse no solo en recuerdo de un pasado, sino en punto de partida hacia Dios. Por eso cuando recordamos hoy a la Virgen del Pilar en su fiesta, no es solamente pensar lo que pasó en tiempos atrás, lo que pasó con el apóstol Santiago, que esta es la diferencia, ¿no? Como dice el Papa, el Beato Juan Pablo II. Veamos que la diferencia está en que en la Virgen del Pilar fue la Virgen en carne mortal la que vino a Zaragoza y se presentó ante el apóstol Santiago y el primer grupo de los convertidos para animarlos y prometerles que esta sería tierra de ella, tierra mariana, y animarles a que siguieran en la evangelización. Mientras que en las otras apariciones ya no es en cuerpo mortal, ya es con su cuerpo glorioso, ya está en el cielo y desde el cielo la Virgen se hace presente. Esa es, si caemos en la cuenta de la diferencia, es lo mismo que si yo me tuviera que trasladar ahora a otro sitio o si es un santo del cielo. Claro que el que está en el cielo, su cuerpo ya es espiritual, está espiritualizado. Por eso puede estar en varios sitios y puede trasladarse y puede presentarse, y se puede presentar, como lo ha hecho la Santísima Virgen, en tantos lugares, con distintas facciones, aparte de con distintos vestidos, ¿no? Con la Virgen del Carmen, vestida Virgen del Carmen, o como la Virgen de Fátima, o la Virgen de la Inmaculada de Lourdes, que vaya con distintos vestidos, eso cualquiera se puede cambiar de ropa, no tiene nada de especial, pero que se aparezca con distintas facciones en el rostro, en la voz y demás, ahí sí, y tamaño corporal, ahí sí, porque se presenta en cada lugar de acuerdo a ese lugar y es ella misma, porque ese es un cuerpo espiritual. Sin embargo, en la Virgen del Pilar, en Zaragoza, se presentó con su cuerpo mortal y ahí ya no tenía esas cualidades espirituales su cuerpo. Para poder trasladarse de un sitio a otro, pues fue el poder de Dios el que hizo ese milagro. Y como ella, como madre de la Iglesia, es otra cosa que nos dice la Virgen del Pilar. Como madre de la Iglesia estaba preocupada. Como sabemos, la Iglesia al principio, todos los apóstoles quedaron reunidos en Jerusalén porque allí los citó el Señor hasta que viniese el Espíritu Santo. Después permanecieron unidos mientras que no tuvieron otra señal. Vino la primera persecución contra los cristianos y todos los cristianos huyeron, menos los apóstoles. Pero cuando ya vino la persecución contra los apóstoles, también los apóstoles se fueron. Y entonces fue que el apóstol Santiago vino por España. Y así los demás apóstoles ya fueron cada uno a distintos lugares. Aquí es donde vemos cómo la Virgen se preocupaba de la Iglesia, por eso ella, en unión con su Hijo, en unión de oración, en unión de su alma, de su espíritu, pues veía la necesidad que tenía el apóstol Santiago de salir de su duda, si tenía que seguir acá o tenía que hacer como Jesús había dicho, sacudir las sandalias y marcharse a otro sitio, y vino la Virgen a confirmarle, no, esta tierra es mía, sigue y persevera. Es lo que se conmemora en la fiesta de la Virgen del Pilar. Además también otras cosas, ¿no?, que ya sabemos, el descubrimiento de América, y por eso es la Virgen de la Hispanidad, la patrona de la Hispanidad. Lo que la Virgen hace es mirar a todos como hijos y atraerlos para la fe en su Hijo, en Jesús. Que no nos tenemos que detener, como dice el Papa, en la historia pasada, en lo que ocurrió, sino que tenemos que mirar hacia adelante.
Tenemos que pensar que la Virgen nos impulsa a la evangelización. Y hemos dado comienzo al año de la fe. Ayer el Santo Padre Benedicto XVI tuvo su anuncio del año de la fe que él ha proclamado en este 50 aniversario del Concilio Vaticano II, que además también es el 20 aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica. Como ya son 20 años del Catecismo de la Iglesia, ya tendríamos que sabérnoslo, ¿no? Así que hemos tenido 20 años para aprenderlo. Pues a ver si en este año de la fe, en este año del aniversario, vamos conociendo mejor el Catecismo de la Iglesia Católica. Y para conocerlo, lo que tenemos que hacer es, como siempre se hace, es mirar primero el índice. Y entonces ver las distintas secciones en que está dividido el Catecismo, para ir comprendiendo qué partes son las que conforman el Catecismo. Y así cuando uno va a leer, bueno, ahora voy a la primera parte. La primera parte corresponde a la fe, al credo. Voy entonces a descubrir qué es lo que me dice el Catecismo sobre mi fe. Después vendrán los mandamientos, después vendrá el Padre Nuestro, etc. Pero la oración tenemos que ir viendo las partes para poder asimilarlo. Y así ya hacemos una estructura, cómo está pensado, estructurado el Catecismo, y de esta manera sí que podemos, no digo aprenderlo de memoria, que habrá quien lo pueda hacer, y Dios le bendiga por esa memoria, el que se lo pueda aprender entero de memoria, pero sí aprender la estructura y cómo es la enseñanza que me da el Catecismo, que es una obra, como ya saben ustedes, tanto del Beato Juan Pablo II como de Benedicto XVI, ya que ambos intervinieron de una manera muy directa en la elaboración de este catecismo. Pidámosle hoy a la Santísima Virgen María la firmeza en la fe, que este año de la fe que ya hemos comenzado, que el Papa Benedicto XVI ha proclamado, también quiero que en este año se estudie, aquí en estas misas, trataremos de hacer como un repaso sobre el Concilio Vaticano II. Ya no tengo tiempo, pero ya otro día se lo leeré. Unas palabras que tiene el Papa sobre Benedicto XVI, sobre el Concilio Vaticano II, trayendo lo que dijo Pablo VI al final del concilio y lo que dijo Juan XXIII, el Beato Juan XXIII, al inicio de este concilio, y lo que él mismo, el Papa Benedicto XVI, sintió al comienzo, al estar presente y dar inicio al Concilio Vaticano II. Que esto nos ayudará a formarnos y a entender mejor muchas cosas que hay por ahí que a veces se dicen y no sabemos si lo que se dice es correcto o es algo que no va según el sentir de la Iglesia. Pues que la Santísima Virgen del Pilar, Madre de la Hispanidad, nos fortalezca en la fe y nos haga ser testigos de nuestra fe ante el mundo entero. Por intercesión de la Virgen María, imploremos la misericordia de Dios. Virgen del Pilar, intercede por nosotros. Dios Todopoderoso, concede a tu Iglesia la unidad, la paz y la perseverancia en una plegaria común con María. Tú que has hecho de María, Madre de la Iglesia, haz que todos los gobernantes colaboren por el progreso espiritual y material de tu pueblo santo. Tú que has hecho a María, la Madre de la Gracia y de la Misericordia, da a todos los afligidos el alivio y el consuelo de su amor maternal.
tú que has coronado a María como Reina del cielo, concede que todos los difuntos compartan su alegría con los santos. Por las intenciones y necesidades de nuestros superiores, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un celestial amparo a cuantos la invocan con el secular título del Pilar, concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sacrificio mío y vuestro sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan por intercesión de Santa María del Pilar permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo de todo nuestro pueblo.
Por eso, al celebrar ahora la fiesta del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos, nos concedas, por intercesión de Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.